Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes. Shabbat Shalom. Hoy estamos en un día de Shabbat. Desde aquí transmitimos una vez más abriendo las escrituras para ver que la Torah sigue siendo vigente. Vamos a continuar en esta ocasión con un tema, una serie que se llama, pueden escuchar los 3 audios anteriores, está en nuestro canal de YouTube, un centinela en la casa de Israel o sobre los muros de Israel, sobre los muros de Sión, sobre los montes de Efraín, bueno, según las dos tribus, el reino del norte, el reino del sur, pues sobre quien Elohim dejó centinelas, vigilantes, ¿vale? Tratando de enseñar que la Torah sigue siendo vigente. O sea que el Ruach del Elohim viviente, de la palabra que nos fue mandada, de esta Torah Hay, esta palabra viva, pues el Elohim de los espíritus de todo el pueblo de Israel y del Ruach, quien es el Ruach HaKadosh. Este Ruach esté con nosotros en este día, en esta ocasión, en este día que es señal de la alianza entre el pueblo hebreo y su Elohim, el Elohim viviente, de tal modo que podamos prestar atención a las escrituras, a las leyes, porque no existe alguna ley en la Torah que no fue diseñada con un propósito que nos sirva a nosotros siempre, en todos los tiempos, en todas las generaciones. Resulta que hay personas que consideran que Yeshua estableció un nuevo pacto y como resultado de este concepto enseñan que quedó abolido o que él abolió el anterior pacto, llamándolo de este modo viejo o antiguo. Con este pensamiento aparecieron los títulos usados para los dos secciones de los escritos hebreos. La primera sección de la Biblia, que en hebreo tiene el nombre, el título de Tanaj, pues fue llamado Antiguo Testamento o Pacto o Alianza, ¿no? Siempre que hablamos de Testamento, Pacto, Alianza, se refiere a lo mismo, ¿vale? Mientras la sección de los escritos después del Redentor, en los días de los discípulos, los escritos apostólicos, después del tiempo de Yeshua el Hamashiach, esos escritos recibieron el nombre Nuevo Testamento, o el Nuevo Pacto, o la Nueva Alianza, ¿vale? El significado es lo mismo, no cambia de forma. Pero este concepto es como hacer tirar a la basura todo un paquete de leyes, ordenanzas, mandatos y reglas que fueron entregados a Moisés por el mismo Elohim viviente. El caso es que los que piensan que estamos en el nuevo pacto, la mayor parte de esos creyentes no saben lo que creen, y los que saben algo, es decir, los que descartan el pacto anterior como algo viejo, no son conscientes de lo que dicen porque no piensan en lo que es una alianza o que representa o cuál es el contenido de la alianza que descartan. No vamos a entrar en el tema de lo que es la alianza, lo que no es la alianza, porque el asunto de nuestro tema es ir concretamente a una de las leyes de la Torah para ver que esta ley, que muchas personas solamente se quedan con un trocito de ella, descarta otra parte de ella como si pertenecer a una ley antigua, algo que no es vigente, ¿vale? Y vamos a tener un caso concreto para no hablar así en general, ¿no? Algunos de los creyentes, quien piensa que estamos en una nueva alianza, consideran que la Torah contiene leyes que según ellos son pasadas. Este concepto viene por tomar a la ligera los escritos, ciertos escritos de Pablo que aparecen en Brit Hadashah. Una escritura, algunas citas de él que son escrituras mal interpretadas muchas veces, pensando que Pablo, así piensan que Pablo enseñó que en la Torah hay leyes que están en contra de nosotros, según algunas palabras que le pueden leer en Colosenses capítulo 2, versos 13 y 15. ¿Vale? Pasando de esta ignorancia y mala interpretación de lo que puede significar el pacto por parte de tales personas, quiero presentarle un mandamiento, una ley de la Torah escrito en esta sección que la mayoría consideran pertenecer al viejo pacto, a la vieja alianza, es decir, tradiciones para los judíos. Y de aquí desechan todo el Tanaj, todo el rollo de la Torah,
porque esos son tradiciones del pueblo antiguo. Nosotros pertenecemos a la dispensación cristiana, entre comillas. Bueno, aquí incorporamos también mesianismo y parte de los judíos mesiánicos, ¿vale? Porque todos se edifican en cierta parte con este concepto y muchos hace confusión en el hecho del título de la segunda sección de los escritos que aparecen en la Biblia. Así que muchos llaman Brit Hadashah, que significa literalmente en hebreo la alianza o el pacto, renovado o restaurado, pero aún así piensan con el concepto que están en la nueva alianza, aunque Brit Hadashah no significa pacto nuevo, sino pacto renovado. Renovado y nuevo no es lo mismo, ¿vale? ¿Qué se renueva? Pues algo que estuvo, se rompió, se desechó, pasó con algo sobre él, pasó algo. Entonces alcanzó un estado de ruina, bueno, algo como olvidado, y se vuelve a restaurar. No. Es literalmente lo que Yeshua vino a hacer, a restaurar, no a hacer algo nuevo, dando por sentado que lo demás abolió. Si fuera el caso, pues entonces no tendría sentido común la mayoría de las enseñanzas que está en el Brit Hadashah. Pero todo lo que dijo Yeshua y todo lo que enseñaron los discípulos, podemos observar que ellos edificaron sobre las enseñanzas de la Torah, no dejando nada que se pierda ni nada que quede sin fundamento, es decir, algo que quede sin uso, ¿no? Es decir, algo que ya no necesitamos guardar más, ¿no? Muchas personas pues a veces malinterpretan las escrituras incluso en cuanto a los rituales del sacrificio, del Pesaj, considerando que aunque Yeshua cumplió la ordenanza del Pesaj, y por el hecho que no matamos más cordero, lo sirve como argumento a desechar el Tanaj y toda la ley del Pesaj. Pero el Pesaj sigue siendo vigente, ¿no? En la circunstancia del Brit Hadashah, ¿vale? Y como señal que vamos a entrar en la nueva alianza. Bueno, no es el tema, solamente quédese con la idea. En otras partes sobre el Pesaj hemos hecho algunas menciones. Les invito a que presten atención. Vamos a ir a una ley concreta que lo tenemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, y vamos a leer de aquí algunos versos para tener el contexto, para ver qué se cree y qué se acepta de los que creen en el Brit Hadashah y aceptan parte del Tanaj y que desechan al mismo tiempo, ¿vale? Y cuál es el resultado al desechar lo que no entiende, porque es lo que sucede cuando la gente no comprende la razón de la alianza y porque hay leyes donde tenemos que hacer y leyes que no, donde se nos instruye lo que no tenemos que hacer, y si hacemos lo que Elohim nos dice no hacer, y si no hacemos lo que Elohim nos dice hacer, aparece el mandamiento: te cortaré, mátalo, sácalo, elimínalo, ¿no? Es decir, leyes demasiado justas, demasiado duras, pues en el concepto de la nueva alianza, una herencia que viene de una mala interpretación del cristianismo. Aquí con este concepto de un Elohim de amor y paz, pues desechan parte de las leyes de la Torah porque no entienden el carácter de justicia del Elohim, que es amor inagotable, pero justicia por igual, ¿no? El amor y la justicia van de mano, se besan, dice en los libros de los Salmos. Deuteronomio 17, vamos, para no dar más vueltas, vamos con la ley. Si un caso, desde el verso 8, ¿no? Del verso 8 al 13. Si un caso te resulta muy confuso para decidirlo, ¿vale? No vamos a entrar demasiado profundo en el significado para hablarlo, explicarlo sentido por sentido, pero entiendan que este caso, esta ley se está dirigiendo a ustedes, a todos los que escuchan, a todos los que son parte del pueblo de Israel, a todos por igual, ¿vale? Si un caso, ¿vale? Es algo que se te está diciendo a ti. Si llega en tu vida un momento cuando hay algo que te resulta muy confuso para decidirlo, y aquí se da algunas instrucciones como ejemplo, ¿no? Sea una controversia para homicidio, bueno, no es el caso, ¿no? Aunque puede ser, porque Yeshua dijo claramente,
No es necesario que tú mates físicamente a tu hermano. Basta decirle que es loco, ¿no? Y ya lo has matado. Por lo tanto, hay circunstancias donde se puede entender qué es lo que aquí quiere decir una controversia sobre homicidio, ¿no? Cuando tienes un problema con tu hermano, ¿no? Y en este caso salen chispas, ciertas palabras inadecuadas. Ley civil o asalto, asunto de litigio en tus cortes. ¿Ah? Entiendan la razón de un caso que te resulta muy confuso para decidirlo. Es decir, el caso que sea, ¿vale? Entiendan que aquí se da algunos ejemplos de generales. ¿Qué hay que hacer? Pues Elohim manda, ¿vale? Que es una instrucción del Elohim de Israel a través de Moisés para todo Israel. Recordemos Malaquías 4, los últimos versos. Acuérdate de las leyes, instrucciones, mandamientos. Bueno, lo que entregó por medio de mi servidor Moisés, ¿a quién? A todo Israel. Por lo tanto, es aquí donde cada israelita que tienen ciertos momentos de casos donde no sabe lo que tiene que decidir, está confuso, ¿qué tiene que hacer? Dirígete prontamente al lugar que Adonai, tu Elohim, haya escogido. ¿Vale? Verso 9 dice, comparece ante los sacerdotes levíticos o ante el magistrado a cargo en este momento y preséntale tu problema. Cuando ellos te anuncian el veredicto, en el caso, el caso que tú tienes, es decir, cuando tienes un problema, te presentas hacia los dirigentes que Elohim te los puso a tu alcance, preséntale tu problema. Cuando ellos te anuncian el veredicto, ¿no? Te dan la respuesta, según el caso que tú le presentaste, tú llevarás el veredicto que se te anuncie en ese lugar que escoja Adonai, observando escrupulosamente todas las instrucciones que se te den. Verso 11. Debes actuar en armonía con las instrucciones que te den y las reglas que te entreguen. No debes desviarte del veredicto que te anuncien ni a la derecha ni a la izquierda. Y ahora, esa es la parte fácil. Verso 12. Si un hombre actúa presuntuosamente y desatiende al sacerdote encargado de servir allí a Adonai tu Elohim, o al magistrado, no, ese hombre debe morir. ¿Qué dicen? ¿Qué le parece? Así eliminarás el mal de Israel. ¿Cómo es eso? ¿No? Hay una contaminación por una actitud que se vierte sobre todo Israel. Porque recordemos lo que está escrito en Brit Hadashah. Todos tenemos como cabeza al Mashiach. Y todos somos miembros de un cuerpo. ¿No? Si lo queremos ver de este modo. Si un dedo pues le duele, todo el cuerpo sufre. ¿Vale? Si al estómago le da hambre, pues todo el cuerpo carece de fuerza y poder, ¿no? Si el cerebro está cansado, pues no tiene fuerza para razonar, entonces el pie puede tropezar, ¿no? Y el ojo, pues, y así todo lo demás. Tiene que funcionar todo bien. De aquí, así eliminarás el mal de Israel. Todo el pueblo oirá y tendrá temor, y no actuará presuntuosamente otra vez. La pregunta es para todas las personas, para ustedes también, los creyentes y los no creyentes. ¿Creéis que esta ley está abolida? ¿Cambiaron los principios presentados en este reglamento? Y agrego, ¿acaso se imaginan que pueden sacar de una ley un cierto apartado porque no lo entienden o no les gusta o lo ven? No encaja con el concepto que yo tengo sobre el amor de Dios, entre comillas, entiendan, que hablo en el lenguaje según la mentalidad que está lejos del concepto hebreo del amor y justicia de lo que Israel está pensando, ¿no? Por eso dije así. Si a alguno no le gustan las leyes de tráfico, por lo mucho que le guste o no le guste, no puede sacar las leyes de tráfico porque tiene prisa y quiere llegar a una distancia y se pone rojo, ¿no? Tiene que parar porque no pueden sacar la ley. Si la saca, salta, si le saca en su mente, pues sí que puede, pero si salta la normativa, aquí la policía pues te pilla el radar, la cámara y te llega la multa, ¿no? Entonces la consecuencia, si eso sucede en las leyes
normales, cuanto más cuando tratamos con las leyes de Elohim. ¿Cómo se puede uno imaginar que las leyes de Elohim se pueden hacer lo que a uno le conviene con ellas y decir, eso sí, eso no me gusta, con eso me quedo, ¿no? No, vamos a tenerlo en contexto porque no por nada Elohim así los manda. Lo que cambia es el hombre y el lugar. Han pasado generaciones y ya no estamos en nuestras tierras, pero a pesar de que estamos esparcidos por toda la tierra, en el mundo, es decir, nuestro Elohim no nos dejó como una nación sin leyes. Según si la persona está cerca o lejos de su Elohim, su mente estará despierta o muerta respecto a los mandamientos de Adonai, el Elohim de Israel. Lo único en esta ley, que no es como debería ser, es que Israel ahora está aún esparcido por todo el mundo. Pero como el Elohim viviente no es hombre para que cambie de parecer o de lugar, tampoco sus instrucciones para con su pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra de uno refleja la identidad del mismo ser. ¿Vale? No puede ser, si yo me respeto a mí mismo, la palabra que yo lo comparto tiene la misma validez o la misma autoridad, el mismo respeto que yo lo expreso por medio de las palabras, ¿vale? Porque la palabra es la forma de expresarme. En este caso, si Elohim mandó la Torah, y la Torah es la instrucción del Elohim de Israel para su pueblo, aquí se refleja toda la identidad, toda la dignidad, toda la autoridad y el carácter del mismo, el mismo que presentó, ¿no?, estas leyes. Así que sus ordenanzas siguen vigentes. La Torah es la palabra del Elohim viviente y él no cambia. Seguramente que conocen las citas. Hay 3, 4, 5 citas por el Tanaj donde se presentan que Elohim no cambia de parecer, no es hombre. Pero allí donde están los descendientes de Jacob, ¿vale? Por donde estamos esparcidos cada uno, todos tienen problemas y conflictos internos y personales. A veces emocionales, a veces hay luchas en cómo distinguir entre el bien y el mal. A veces no sabemos qué hacer, qué decisión tomar, cómo lidiar con los problemas entre hermanos, en familias, en la comunidad, con los vecinos, con los amigos, etc. Bueno, pueden ser casos y casos multitud. Pues es lo que está diciendo en la primera parte, en la primera cita, de Deuteronomio 17, verso 8. Si un caso te resulta muy confuso para decidirlo, ¿no? Entonces entendamos la amplitud y la necesidad que cada uno tienen dentro del contexto de su propia vida. Bueno, estos casos deben tratarse según mandan las ordenanzas de la Torá. Sea si el caso es dentro del pueblo hebreo, o sea que se trata de un caso donde se implican personas que no son parte del pueblo hebreo. Bueno, en todos los casos, siempre es indicado acudir a los magistrados que Elohim les ha dado sabiduría en las leyes hebreas de justicia y no a los consejeros de otros pueblos, es decir, a psicólogos, psiquiatras, consejeros, jueces, pastores o líderes espirituales, etcétera, ¿no?, para buscar solución, ¿no? Bebe agua de tu propia fuente, la instrucción que aparece en el Tanaj, ¿vale? ¿Qué? Perecieron, que no hay profeta en Israel para que vayan a los profetas de Baal. Hay un reproche que se hace en el Tanaj, ¿no? Una exhortación no tenemos que ir a los profetas ajenos para buscar la instrucción de la voluntad del Elohim, de nuestro Elohim, cuando Elohim ya nos dejó instrucciones en nuestra Torah, en medio de nuestro pueblo, por medio de los que le sirven a él. Los que malinterpretando los escritos de Pablo, pensando que esta enseñanza, enseñaba en contra de la Torah, pues les invito a que lean en su primera carta hacia los creyentes de Corintios para que vean que este servidor enseñaba precisamente en conformidad con las enseñanzas de la Torah en cuanto a los problemas que podría suceder en la vida de un creyente. No les voy a leer yo la cita porque no quiero que nos demoremos mucho en esta ocasión. Así que les invito a leer 1 Corintios capítulo 6, de verso 1 al 8. Es bueno que paréis la lectura para los que tendrán el PDF, ¿no?, por escrito, la guía o el audio,
y que leáis esa cita, porque sé que más de uno tropiezan y quizás esta exhortación les hace ser más responsable con la forma de conducta entre hermanos de la misma fe o ante los que no son creyentes. ¿Vale? Primera Corintios capítulo 6, verso 1 a 8. Léanla, por favor, en la luz de la cita que le acabo de leer de nuestra Torá, de Deuteronomio 17, de 8 a 13, ¿vale? Entiendan, y si alguno pues me pueden probar que en esta instrucción, en ese sentido, Pablo no enseñaba la Torá, por favor que me haga saber, estaré pendiente del que me quiere ilustrar que aquí Pablo enseñaba en contra de la instrucción de la Torá. Con el tiempo vamos a ver algunas leyes más, poniendo por contraste la acusación que se le lleva a Pablo, que enseñaba anti-Torá, y de aquí conceptos equivocados sobre sus citas, que le llevan a muchos a pensar en una nueva alianza, en desechar la Torá, en no guardar la Torá, cuando, de mi punto de vista, yo lo veo que Pablo pues enseña en todos los sentidos la Torá. Que hay casos donde él tuvo su propio pensamiento, no es algo común, que no es decir, algo fuera de lo normal, que no se puede encontrar en Pedro, en Juan, en los demás discípulos, o que no se puede encontrar en los profetas que están en el Tanaj. ¿Vale? Como humanos, todos por igual tuvieron fallos. Y por fallos o opiniones humanas, nadie descarta a ningún servidor de Elohim. ¿Vale? Eso es porque la Torá nos enseña con la misma medida medirás, ¿vale? Si mido a Pablo con una unidad de medida, con la misma o en la luz de la misma, tengo que comprobar si los demás no están en la misma situación, ¿vale? Eso es la ley de la justicia. Invito a todos los que tienen duda de los escritos de Pablo, pues, que en este preciso contexto donde yo enseño sobre sus escritos, que si hay algo que no es correcto, que me lo haga saber, por favor. La instrucción de la ley del Elohim de Israel, de Adonai. La instrucción que hemos leído en el libro de la Torá. Y la vemos citada en el Brit Hadashah. Como mencioné, Corintios, ¿no? Es acudir a los hermanos más capacitados en las áreas de las enseñanzas de la Torá para obtener una respuesta a sus problemas cuando ustedes no saben qué o cómo hacer. Así que es de sentido común buscar a tu hermano para exponerle tu problema y esperar a encontrar una solución. Por eso Pablo recomendó no acudir a los jueces fuera del pueblo para resolver los litigios internos. Aunque estos casos no deberían existir, ¿vale? Pero existen y por X circunstancias no entramos en la razón. En la verdad, estos casos no deberían existir. Tales problemas nunca deberían existir. Pero Elohim lo tuvo en cuenta y lo especificó dentro de una ley. Si hay algún caso donde no hay solución y no sabe uno qué hacer, pues que acudan a los que fueron capacitados y benditos y Elohim los dejó como ayudantes para los demás. Cuando una persona no encuentra soluciones a su situación por la cual pasa, debe acudir a sus hermanos en los que tienen confianza. Ellos, después de investigar las posibles causas del supuesto problema, deberían decidir cuál puede ser la causa de la falta y buscar una solución para ayudar a los necesitados a superar la falta. Recordemos que entre las instrucciones de la Torá, en cual no entramos porque hay muchas, es que el que es magistrado, ¿no? El que tiene que compartir la Torá, pues tiene que enseñar al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal. Y no puede mirar la cara del hombre, es decir, tiene que tratar a todos por igual. Y con la misma medida medir los casos. No puede mirar a una persona, mira, este es un hermano más querido, le voy a hacer más caso en contra del otro. No, el otro tiene también su punto de vista. Entonces, cuando dos personas están en un conflicto, quizás los dos están equivocados, ni uno se da cuenta. O quizás el que cree que está bien no está bien, entonces necesita un mediador, ¿vale? Necesita un consolador. De aquí el siguiente tema que tenemos pendiente, lo que teníamos que hablar hoy, pero por providencia, por instrucción, pues vamos a dar prioridad a esta instrucción de la Torá que sigue siendo vigente. Bueno, hoy como en todos los tiempos, el Elohim de Israel ha dejado personas capacitadas para buscar una solución a los problemas, ¿no?
Si estas personas responsables son aprobadas y ungidas con el Ruach de Yeshua, con el espíritu de Yeshua, ¿no? Para la persona que no sabe qué es Ruach, haciendo justicia y compartiendo la verdad, deben tomar en cuenta lo que dicen porque no hablan por ellos mismos. La orden para el levita magistrado, responsable o magistrado. Bueno, levita magistrado. Tendamos por magistrado la persona que tiene ciertas facultades porque son capacitados, ¿no? Para hacer diferencia entre el bien y el mal. Bueno, el orden que se le entregó para esta persona, para este grupo de personas responsable de compartir y explicar la palabra de nuestro Elohim, es de enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, sin buscar algún beneficio después de tratar un caso, ¿no? Es lo que la Torah instruye. La justicia debe ser imparcial, como por general el Tanaj enseña, ¿vale? Así que si el Elohim ha capacitado con facultad de discernimiento y sabiduría a ciertos servidores, aquel que no tiene en cuenta los consejos estará responsable por si en su libre albedrío tomará decisiones equivocadas, ¿vale? Voy a repetir para que entiendan bien. Cuando hay una persona que tiene en claro que Elohim lo ha capacitado con facultad para que pueda, y con discernimiento, con sabiduría en cuanto a los consejos, las instrucciones justas de justicia de las Escrituras, y cuando se acude a esta persona para pedir consejos en tales casos, ¿ah? Y las personas que reciben los consejos no les hacen caso, no siguen los consejos, aun sabiendo que el que le compartió la palabra o le dio la respuesta tiene sabiduría y facultad de discernimiento, si aún así, en su libre albedrío, porque cada uno es libre de hacer lo que considera con su propia vida y cómo toma sus decisiones, pues a elegir tomar decisiones equivocadas, tiene que tener en cuenta lo que Elohim manda, es decir, la continuación de este concepto, de este precepto, que lo vemos en el verso 12. ¿Vale? Les voy a leer para que no olviden dónde está la ordenanza. Deuteronomios capítulo 17. Capítulo 17, el verso 12. Volvemos a leerlo. Si un hombre actúa presuntuosamente y desatiende al sacerdote encargado de servir allí a Adonai tu Elohim o al magistrado, hoy no tenemos sacerdote, ¿verdad? La función o el encargo, la autoridad está dejada sobre magistrados, sobre personas dirigentes que hay por todas partes de Israel, según el Ruach consideró conveniente entregar los dones. Y hay personas que Elohim puso al alcance de todos. ¿Vale? Dice, si este hombre desatiende al magistrado, este hombre debe morir. ¿Vale? Quiere decir que la culpa será sobre uno mismo. Al servidor de Adonai no se le imputará la culpa para el que no pidió consejo o para el que desatendió. La instrucción de la Torah para el necesitado como para el que sirve la encontramos bien explicada y repetida en Ezequiel capítulo 3, desde el verso 16 al 21. Por favor, léanle ustedes Ezequiel 3, 16, 21. Opino que hay unanimidad con lo descrito en capítulo 17 desde el verso 8 hasta el 11. Es decir, todas las personas creo que están de acuerdo, todas las personas que creen en el nuevo pacto, pues todos aceptan hasta el verso 11 y desechan el verso 12 creyendo ser parte de algo antiguo, algo viejo. ¿Vale? ¿Qué consideran viejo? Leemos de nuevo. Si un hombre actúa presuntuosamente y desatiende al sacerdote encargado de servir ahí a Adonai, tu Elohim o al magistrado, ese hombre debe morir. ¿Ah? Ahí dicen todo, estamos en el amor, la misericordia, ya no. Ese hombre debe morir. No, esa ley no. Porque, entre comillas, Mesías murió, entonces ya todo fue abolido, fue puesto sobre la cruz, ya no sabemos. Vivimos por la gracia, por misericordia. El verso 13 dice,
Todo el pueblo oirá y tendrá temor y no actuará presuntuosamente otra vez. Sigue acabando la cita, ¿no?, de nuestra Torah. Pues hasta creo que todos opinan que este mandato está abolido. O por lo menos la mayoría. Pero ¿acaso eso se lo inventó Moisés? Esta ley está en el verso 12 y el 13. ¿Se lo inventó Moisés o viene del mismo legislador del Elohim de la justicia? Recuerden que lo mismo le fue dicho a Adán. En el caso de desobediencia, el orden directo de Elohim. En el caso que desobedeciese el orden directo de Elohim, ¿no? Pero ¿murió Adán una vez que desobedeció? Y todos dirían, no, pero sí, murió. El texto hebreo describe literalmente lo que la consecuencia de la desobediencia sería: morir, morirás. Y sí, se le murió el espíritu dentro de él mismo, y los ojos dejaron de ver la realidad espiritual. Más tarde murió también en su carne, también, y solo gracias al sacrificio del Cordero provisto, cambió el rumbo de su destino desde la muerte eterna. Por fe, pues resucitará al fin de los 1000 siguientes años para vivir de nuevo para siempre jamás. Eso aquí es la misericordia que entró por medio de la fe, ¿vale? La misericordia de Elohim. Ustedes y yo también estamos como Adán, ante las leyes directas de Adonai, ante la ley de la Torah. Y como él desobedeció, y la consecuencia no se demoró demasiado. El pecado entró apoderándose de todo, ¿vale? Eso sucede cuando no se respeta una mera instrucción que Elohim le mandó para que... ¿Con qué fin? Para que a nosotros nos vaya bien. Ninguna de las instrucciones de Elohim no son para que nos vaya mal, sino para que nos vaya bien, para protegernos. Y porque nos ama, nos dio leyes para protegernos, separarnos de Él, porque al separarnos de Él, morimos. Inevitablemente, a transgredirlas, pues traemos la muerte, nos traemos la maldición, porque nos quedamos sin la protección, sin la fuente de agua viva. Nos desconectamos de la fuente. Y por lo tanto, las circunstancias, los lobos que están por fuera de la valla protectora, ¿no?, que la Torah comparada como una valla protectora, pues si yo como una oveja del Elohim me salgo fuera de esta protección, pues allá estaré como defendiendo mi propia vida ante una bestia, pues es un poquito imposible. Y por lo tanto Elohim nos dejó leyes bastante duras. Morirá. El que no atiende, morirá. La muerte física no es la muerte verdadera. Los que pecan mueren, y no necesariamente de una forma física. Su espíritu deja de tener vida, por ende se convierte en un muerto viviente. Y es lo que dijo Yeshua: deje a los muertos que entierren a los muertos y tú sígueme, ¿no? Hay muertos que viven porque son muertos en sus pecados. Su conciencia no está paralizada, su sentido espiritual bloqueado. Por lo tanto, no atiende a las cosas de Elohim. Hoy no tenemos casos de condena física, por ende esas reglas son consideradas abolidas para la mayoría de las personas. Pero los que dicen eso, no ven que estamos rodeados de muertos vivientes, porque eso es lo que hace la misericordia malentendida, el evangelio barato del cristianismo. Te paraliza para no ver la realidad espiritual, el mundo real donde estamos luchando contra poderes, contra soberanos, contra los ejércitos del enemigo. No vemos la razón de las tentaciones, no vemos las debilidades, no vemos... un muerto no ve, no, es inconsciente, por eso se compara muerto viviente. Vive, pero su conciencia está paralizada. Las personas desobedientes a los mandatos divinos son muertos en su espíritu, es allí donde mueren. En realidad, una persona que no atiende la voluntad de Elohim cuando pide consejo al que sirven a la Torah y comparte según la Torah, pues la Torah te dice tal y tal. Si no actúa como tal, pues el alma de uno se endurece.
El alma que no se dispone a la obediencia, paso a paso se convierte en piedra, como sucedió con el alma de Faraón, hasta negar la instrucción más evidente, ¿vale? Y es lo que sucedió. Tarde o temprano entra la muerte eterna, no la muerte, la destrucción final, no solamente del cuerpo, sino del espíritu. Una persona deja de existir para siempre. No hay más esperanza. Y eso es la consecuencia del pecado. Esperamos que nadie anden por esos senderos y que todos respetemos la Torah. Por eso la Torah sigue siendo vigente, las instrucciones válidas. Los que tienen vida, es decir, los que recibió a Yeshua en su espíritu, en su cuerpo, en su alma, en su mente, tendrán la vista espiritual encendida, comprenderán y no volverán a actuar presuntuosamente, dice el verso 13, y no actuará presuntuosamente otra vez, ¿vale? Pero eso sucede cuando la persona atiende a la voluntad de Elohim, a las leyes que Él nos dejó como instrucción. Que conste que la historia pasada fue escrita para aprender de ella y no para repetirla. Si la repetimos, sufriremos la consecuencia de las propias elecciones, tarde o temprano, ¿vale? Elohim es bueno y da sol y lluvia sobre los buenos y sobre los malos. Y a veces, cuando no ve a Elohim actuando directamente y en el mismo instante, dice, Elohim es tolerante. Incluso se consideran que las cosas que son trampas del enemigo, las personas las reciben en su ignorancia como bendición de parte de Elohim, sin saber que Elohim no aprueba. O si algo permite que venga, eso para mostrar la infidelidad del alma, incluso que consideran en su confusión que las cosas que se le abre, las oportunidades que se le abre, dice que es de parte de Elohim y no razona que puede ser una trampa del enemigo. Como conclusión, todos los que no están alimentándose de la fuente de vida, que es Yeshua, pues son muertos debido a la desobediencia a la Torah del legislador. Así están todas las almas que desechan las leyes de la Torah, pensando que alguna de ellas está abolida, porque estamos bajo la autoridad de la nueva alianza, ¿no? Es como se suele interpretar. No se equivoquen. Aquel que enseña que la Torah no es vigente, las escrituras, el Tanaj, Yeshua mismo dijo, no le ha amanecido. ¿Por qué? Porque la persona que se quita el fundamento de la Torah se queda sin sustento para su propia vida, sin leyes, sin respaldo, sin capacidad, facultad de discernir entre el bien y el mal. Para concluir, si Yeshua es la Torah viviente, es nuestra Torah Jai, pues Él dijo, porque es su palabra, en Juan 15. Vamos a leer 7 versos, los voy a leer todos, no lo vamos a explicar en detalle, pero ahí vamos a rescatar algunas ideas. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador, ¿vale? Hablamos de dos personas, ¿vale? No olviden siempre, no confundan, como muchos hacen, confundir al Padre de Israel, quien es Yeshua, con el Padre de nuestro Padre, ¿vale? No confundan al Padre de Israel, quien es Yeshua dentro de la fe hebrea, con el Padre y el Hijo que se presenta dentro del plan de redención. ¿Vale? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama mía, es decir, algo que viene de Él, ¿vale? Un creyente que resulta de Él, porque si estamos en Yeshua, si Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, ¿vale? No somos hijos de su Padre, ¿vale? No somos los hijos de nuestro abuelo, como sea, sino porque nuestro abuelo tuvo un hijo y somos hijos del hijo de nuestro abuelo. Es lo que está diciendo Yeshua aquí. Es bastante profundo, no podemos entrar capten la idea. Yo soy la vid verdadera. Toda rama mía que no está produciendo fruto. ¿Y quién es esa rama? Nosotros que estamos en Él, ¿no? ¿Quién es Él? ¿Por qué Él es nuestro Padre? Porque Él es un Ruach vivificante, el segundo Adán, y todos somos engendrados por la voluntad de su Espíritu, por la fe en Él, porque en Él morimos y en Él resucitamos, ¿vale? Es el símbolo del bautismo, por eso hacemos tefilá en su nombre, no en el nombre de su Padre, porque no morimos con su Padre y no resucitamos con su Padre, y nosotros no estamos en su Padre, salvo que estamos en Yeshua, y estando en Yeshua, al ser Yeshua dentro de su Padre, ¿no? O una con Él, nosotros tenemos comunión con el Padre de Yeshua. Y por lo tanto es así, ese es el orden
de lo que Yeshua enseñó, me voy a mi Elohim y vuestro Elohim, a mi Padre y a vuestro Padre, ¿vale? Yo en vosotros, ustedes en mí, como yo en mi Padre, ustedes en mí. Bueno, ya en otra presentación sobre la identidad del Consolador, vamos a hablar más sobre el Consolador prometido. Toda rama mía que no está produciendo fruto, Él la quita, ¿vale? Y toda rama que está produciendo fruto, la limpia para que dé más fruto, ¿vale? Entiendan que la ley donde dice te cortaré, ahí se presenta igual el carácter de justicia del Elohim de Israel. Los que solamente quieren ver un falso evangelio de un falso Mesías, nunca van a leer esta cita y no se le van a encender las bombillas en esta ley de justicia. Toda rama mía que no está produciendo fruta, Él la quita. ¿Va? Cortado, fuera, no entran a la nueva Jerusalén. ¿Vale? Los manojos en paja, la hacha, las pajas pues recogidas para ser quemadas, la hacha está puesta a la raíz del tronco, la maldición de la higuera. No, hay muchas otras partes donde se presenta este lado de justicia. Y en Apocalipsis también el Cordero llegó, el enojo del Cordero. ¿Cómo es eso? ¿No? Pues sí, porque Él es amor inagotable, pero justicia en la misma medida. Verso Juan 15, verso 3. Y ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, ¿vale? Ese es el consejo, como vimos en la ley de Deuteronomio. Permanezcas en mí y yo, para que yo permanezca en ustedes y yo en ustedes. Si ustedes permanecen en mí, es decir, si ustedes obedecen la Torah, porque el que me ama, ¿qué hace? Guarda mi palabra. Y el que guarda mi palabra, yo estaré con ellos, yo en ustedes, ¿no? Vamos a ver en Juan 14, cuando vamos a presentar mejor eso. Como la rama no puede producir, no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no pueden producir frutos. Solamente si guardamos la Torah, pues podemos tener los frutos del Ruach, ¿vale? Si guardamos la Torah, ¿qué vamos a manifestar? El amor inagotable que todo el mundo dice, pero cuando no hablas con amor, no tienes los frutos del Ruach. Pero a ver, aquí nos enseña justicia y justicia y justicia, y una detrás de otra. Y la Torah no se cansa de enseñar este lado de justicia, porque el mundo solo quiere el bien, no quiere tiene este evangelio que le gusta de que Elohim me da, que Elohim me haga, que Elohim me sirva, que Elohim me derrame, no, que Él es bondadoso, misericordioso. Ese es un concepto equivocado sobre el carácter del Elohim de Israel. Porque el Elohim de Israel desechó, echó fuera, dio carta de divorcio, mató, destruyó, dijo, da varias veces castigo, te voy a perseguir hasta independiente donde te escondas, ¿vale? Porque el Cordero hizo un sacrificio tremendo y su justicia no permite que este sacrificio sea burlado. Por lo tanto, si nos dejó la Torah, nos dejó para que nosotros nos mantengamos en Él. Y si nosotros la guardamos, Él estará con nosotros. Si yo guardo la Torah, Él me dará la fuerza para cumplirla, porque esa es su palabra en la alianza. Verso 5. Yo soy la vid, usted las ramas, ¿vale? Porque quizás no se entiende. Toda rama mía que no está produciendo fruto, dice en verso 2, Él la quitará. ¿Qué? Bueno, ¿de qué está hablando? Ustedes son las ramas. Te lo deja claro en verso 5. ¿Vale? El que permanece en mí y yo en él, este producirá mucho fruto. ¿Vale? Y vemos de nuevo toda rama que produce fruto, Él lo limpia, lo purifica. Y a veces no es placentero, no es obra de purificación. Como vimos en la presentación sobre Shahamazo, sobre los panes sin levadura, si deseamos que Él quede en nosotros, Él se dispone a quitar, a limpiar todo lo que es levadura adentro para que puedan producir los frutos. ¿Qué frutos? Aquí están los verdaderos frutos del Ruach. ¿Y qué reflejará? La imagen y semejanza de su Hacedor. Porque fuimos hechas a su imagen, y su imagen es amor inagotable, pero justicia eterna. Por igual, es aquí donde la gente te maljuzga
cuando tú muestras la actitud de Finés, ¿vale? Que traspasó a su propio hermano con la lanza sin misericordia alguno, o como Elías, que cogió el cuchillo y degolló a sus propios hermanos, ¿vale? Los degolló a sus propios hermanos que servía a un otro Elohim, cumpliendo la Torá, aunque la Torá dice, nunca, no matarás a tu pariente más cercano. Aquí los mató por justicia Elohim. Y Elohim manda, mátalos. Incluso para sacar de medio de ti la inmundicia. ¿Vale? Aquí es bueno entender el carácter porque Elohim manda a matar a los suyos cuando por otra parte dice no matarás a alguno. ¿No? Pecado es transgresión de la Torá. Matar a tu propio hermano, eso es un pecado. Decirle loco es un pecado. Pero hay veces cuando Elohim dice esa es la actitud que a mí me agrada como con Finés. Y con Finés pues dice hijo de Eliezer, hermano, hijo de Aarón, hermano de Moisés, ¿no? ¿Sabéis quién es? Quizás pronuncio mal, el de Fineas, bueno, el nombre de ese descendiente, de ese sacerdote, ¿vale? Y dice, hizo un pacto eterno con él porque le gustó esta actitud. Bueno, entendáis. Verso 5, yo soy la vid, usted es la rama, el que permanece en mí y yo en él, este producirá mucho fruto. Pero, separados de mí, nada pueden hacer. Por lo tanto, es lo mismo, separadas de Yeshua, no tenemos vida. ¿Qué tenemos? Muerte. Es de aquí donde entiendan que al quitar esta ley, y volvamos a ella un poquito, ¿vale? Volvamos a ella, Deuteronomios 17, verso 12. Si un hombre actúa presuntuosamente y desatiende, en este caso la Torá, porque él habla de parte del Elohim según las instrucciones de la Torá, ese hombre debe morir. Así eliminarás el mal de Israel. Y todo el pueblo irá y tendrá temor y no actuará presuntuosamente otra vez. Es lo mismo que Yeshua enseñó, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, ¿qué nos queda? La muerte. No hay vida fuera de Yeshua. Verso 6. Si alguien no permanece en mí, lo echan fuera y se seca. ¿Vale? Lo mismo, muerto, cortado, sacado del libro de la vida, como las ramas que las recogen y las echan en el fuego y las queman. Eso es una metáfora dentro de un lenguaje hebreo. Traten de entenderlos, si es posible. Y verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, aquí es la clave, ¿no? Pidan lo que quieran y les concederá. Porque la mayoría piden y no reciben. Porque no piden con fe. Porque no tienen fe. Porque no respetan la autoridad de la Torah. Porque eso es desechado, ¿no? Eso no me gusta. Eso es abolido. No, nada. La Torah está vigente. Que tú no entiendes de qué manera está vigente. De qué manera sí se trae las fiestas. No están viejas ni antiguadas ni tradiciones del judaísmo, sino es instrucción del Elohim de Israel para todo Israel. ¿Vale? Si una persona no entiende, entonces más vale que venga Yeshua, que busque su colirio, que busque entendimiento, que busque sabiduría, que trate de curar su falta de discernimiento, porque la falta de entendimiento, de discernimiento es consecuencia del pecado, ¿vale? Vean las maldiciones de Deuteronomio 28, ¿vale? Porque allá están especificadas que vamos a recibir cuando nos apartamos de las escrituras de la Torá, tarde o temprano. Las consecuencias llegarán y vamos a andar de día como el ciego de noche. Bueno, vamos a andar de día como un ciego que esté siempre en noche, en oscuridad. Vamos a leer las escrituras y no vamos a entender nada. Vamos a aceptar un evangelio ajeno, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a porque el que rechaza la verdad recibe un espíritu de engaño. Cuando no llenemos la casa con el Ruach de Yeshua, con su presencia, pues otros malos espíritus pues harán habitación, morada dentro de nuestra alma. Por lo tanto, aquí el consejo, permanezcas en mí. Y si permaneces en mí, pues mis palabras permanecerán ustedes. ¿Cuáles son sus palabras? Porque el que me ama guarda mi palabra. ¿Qué es su palabra? La Torá.
si mis palabras permanecen en ustedes, y cuando Yeshua está en nosotros, y nosotros obedecemos la palabra, tenemos acceso a la fuente inagotable de todas las bendiciones. Pidan que quieren. Pidan lo que quieran y se les concederá. Bueno, un abrazo, hermanos. Espero que a todos han tenido un día de aprendizaje. Todos han entendido que la Torá, aunque no la entendamos, como dijo Yeshua a Pedro, cuando Yeshua le lavó los pies, tú no entiendes ahora, lo entenderás, pero hay que obedecerla y hay que hacerla porque está diseñada para que nos sirva como protector, como bendición, ¿vale? Es la ayuda idónea que Elohim nos dio en medio de la oscuridad, ¿vale? Espero que todos puedan aprovechar esta presentación, que la escuchen y que la puedan compartir con todos ustedes por todos los medios, por todas las redes, sea por escrito, como lo vamos a tener en PDF cuando estará organizado, o en audio cuando lo vamos a editar. Un abrazo para todos. Shabbat Shalom. A continuación, a todos los participantes de las bendiciones de Elohim, obedientes a la Torá, porque eso es, en verdad, guardar Shabbat es parte de la obediencia y parte de permanecer en Yeshua y Yeshua en él. Entonces, el que guarda, pues pidan lo que quieran y se les concederá. Así que esforcémonos a quedar en Yeshua y que su palabra quede en nosotros, ¿vale? Para que la Torá nos confirme nuestra justicia ante Elohim. Es decir, que pedimos no porque nos atrevemos, sino porque estamos en deber, en nuestra posición de pedir, porque la Torá nos justifica que estamos correctos. Entonces podemos pedir sin así, no como un atrevimiento, sino porque somos hijos, ¿vale? Y entonces, ¿qué clase de padre es Elohim a nosotros? Pues un buen padre. No le pedimos un pan y que nos dé piedra, ¿no? Entendamos que Yeshua es lo que nos quiso decir, que un padre bueno da cosas buenas a sus hijos. Bendiciones sea del cielo para todos los obedientes a la palabra de Elohim, para todos los que tratan de perfeccionar su vida en la luz del espejo que es la Torah. Un abrazo, que Yeshua esté con ustedes. Bendiciones.